será mejor que la primera. Bendito su nombre, el poder en Cristo. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe y por vista. No nos vamos, hermano, por las apariencias ni las emociones de la gente. Nos vamos por la palabra del Señor, hermano. Si tú te vas por tus emociones, las emociones han engañaron a Eva y engañaron a Adán, hermano. Pero la palabra de Dios, el que dice la palabra de Dios, que el que le obedece a la palabra de Dios, esos son amigos de Dios. Aleluya. Y esos son los que aman a Dios. Bendito su nombre para siempre. El poder en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu visitación, hermano. Gracias, Espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios lo bendiga, hermano, en este momento. Le voy a pedir que abra su Biblia. Gloria a Dios. En Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, gloria a su nombre, hermano, gloria a Cristo Jesús. Hechos 4, 12 al 21, hermano, gloria a Cristo Jesús. Cuando lo tenga, me dice con un amén, amén y amén, amén. Me lo cierran, me dice cuando estén listos, amén. Gloria a Cristo Jesús. Yo los espero para entrar en vivo, aleluya. Para los que están en línea, los que nos siguen en línea, porque van a escuchar las predicaciones. Una vez más, hermano, tenemos más de un mes las predicaciones en el hermano Edgar ahí. Ya por el Espíritu Santo, para que decieran la palabra, hermano. Hay que decir la palabra de Dios, hermano. Bendito su nombre. Con un amén, hermano, cuando tenga Hechos capítulo 4, versículo 12 al 21. Dios los bendiga a los que nos están viendo en línea. Le pedimos a Dios que sea el Espíritu Santo el que hable a sus vidas y a sus corazones. Si te está entrando un cosquilleo, una necesidad de escuchar y estar ahí en línea, es porque el Espíritu Santo te está haciendo, porque extrañas estar aquí, no estás aquí porque deberías estar aquí, pero el Espíritu Santo te está hablando. Bendito su nombre en estos momentos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Hechos capítulo 4, versículo 12 al 21. Amén. Con un amén cuando lo tenga, hermano. Amén. Gloria a Dios, gracias, me da gusto verles una vez más, hermano, pero no se preocupe, el hermano de andar predicando allá en México, hermano, aunque yo me vaya, hermano, aunque vaya lo que vaya a hacer, siempre el Espíritu Santo siempre me agarra, hermano, para hacer el trabajo de Dios. Amén. Dios te bendiga, Rafael, que vas a escuchar esta palabra, te la voy a mandar al Distrito Federal, gloria a su nombre, aleluya, que con mucho amor, Rafael, estuviste ahí reconociendo la palabra. Dice la palabra del Señor en el 4:12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándoles les intimidados, porque en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del Pedro, porque todos glorificaban al Dios por lo que se había hecho. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto
y oído. Espíritu Santo, en esta hora, Padre, yo te pido que sea tu poder del cielo, Padre mío, que hable a este pueblo, Padre. A los que están en línea, Padre Santo, habla su corazón, Padre. Hay gente que anhelaba escuchar estas predicaciones y ya estamos aquí conectados. Oh, bendito Padre, gracias Espíritu Santo, bendito Dios, Señor. Pido que tu Espíritu Santo hable al corazón, Padre. Que entienda el pueblo, Señor, cuál es la identidad de tu iglesia, las características del pueblo de Dios, de los hombres verdaderos, de los hombres de Dios, de los que caminan en integridad, en santidad, en obediencia a tu palabra, los que son guiados por el Espíritu, Padre, los hombres que son de buen testimonio, Padre, que han vivido una vida santa para ti, Señor, que han vivido, Señor, en integridad y no se han apartado al mundo, Padre, como muchos se han apartado, 2 o 3 veces se regresan al mundo y regresan a los caminos del Señor, no, Padre, sino que hombres, Padre, que han caminado en firmeza, Padre Santo, y aun cuando, Señor, te han fallado como Pedro, han llorado amargamente, Padre, pero ya se agarró en el camino y no siguió yéndose para el mundo, sino que se agarró con Cristo para siempre, hasta la muerte, Padre. En esta hora te pido que podamos entender la esencia del Espíritu, Padre, la palabra santa, digna, Padre, en su contexto pleno, Padre, de lo que tú hiciste, cómo debe ser un hombre de Dios, cómo debe ser una mujer de Dios, Padre. Enseña a tu pueblo en esta hora, te pido con todo mi corazón, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Toma su asiento, hermano. Si yo me recordaba cuando meditaba esta palabra, yo a mis pocos inicios del Evangelio, escasos 18 años, tenía algunos meses sirviéndole al Señor. Yo empecé a leer la palabra de Dios. Me compré una Biblia y empecé a subrayarla, empecé a leerla y meterme en la palabra. A la hora del lonche, yo trabajaba en la construcción y a la hora del lonche leía la palabra. En aquel tiempo no había celulares inteligentes que están haciendo tonta a la gente, pero no voy a meter mucho en eso porque ustedes se espantan. Y hay estudios, hermanos, científicos que están haciendo cerebros, que se están pudriendo los cerebros, hablando neurológicamente, ¿no? Que están disminuyendo su capacidad cognitiva al estar conectados a esas cosas tanto tiempo que están desconectados de leer la palabra, de leer, de instruirse. Entonces, en ese tiempo, hermano, no había esos teléfonos. Entonces yo me empecé a meter en la palabra. Empecé el Espíritu Santo a meterme, a ponerme esa necesidad en mi espíritu, a leerla, a meditarla y a empezar a memorizar lo que podía memorizar. Empecé a memorizar versículos bíblicos y el Espíritu Santo me ponía to memorize those verses of the Bible, porque Dios ya sabía que me estaba preparando que iba a venir oposición a mi vida. Entonces me empecé a meter en la palabra, hermano, unos meses de conocer a Cristo. Yo no crecí en el Evangelio. Yo no crecí en una iglesia como muchos de los que están aquí crecieron, hermano, y se alejaron y han dejado a Cristo 3 o 4 veces, porque 3 o 4 pastores han tenido y los que con el que están ahorita no es su pastor porque no lo respetan, no lo honran, hermano, ni le avisan cuando no van a venir a la iglesia. Pero en ese tiempo, hermano, yo crecí sin Cristo, yo caminé sin Cristo y alguien me predicó la palabra del Señor y conocí la palabra del Señor. Y eso lo tengo en una predicación, el testimonio del hermano Edgar, pero ya no sé si está en línea o creo que se quitan el versículos. Entonces el Señor, hermano, me puso en mi corazón empezar a leer la palabra del Señor. Empecé a leer la palabra, por eso es la importancia de que usted lea la palabra, para que no se vaya con emociones de nadie ni de nada, hermano. Yo empecé a leer la palabra y empecé a leer ahí la palabra y empecé a meterme en la palabra, hermano. Un joven de 18 años, hermano, empecé a comerme los evangelios. Hay gente que no ha leído ni un capítulo de los evangelios y ya quiere venir a predicarle a los pastores. Empecé a leer un evangelio, el evangelio 1, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan. Empecé a meterme en los evangelios, leí todos los evangelios. Después me fui con el libro de los Hechos y leí todo el libro de los Hechos y así empecé a leer todas las cartas paulinas. Empecé a leer las cartas de Pedro. También me empecé a meter ahí, hermano, en esa palabra, la de Santiago,
hermano, empecé a meterme en la palabra, empecé a escudriñar la palabra, empecé a meterme en la palabra, metí hasta el Apocalipsis, salí en el Apocalipsis y empecé en Génesis y así me empecé a meter en la palabra, bendito su nombre. Entonces Dios me empezó a hablar a mi espíritu, Dios me empezó a fortalecer, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, de la palabra, conocedor de la palabra, no de un versículo, sino meter en la palabra. Y una vez, hermano, en una ocasión me recordaba esta palabra, se lo estoy comentando por esto. Una señora, hermano, que tenía décadas congregándose en una iglesia, iba a hacer tacos, iba a hacer burritos, y muchos ya han escuchado este testimonio. No voy a contárselo todo, nomás en parte. Dijo, no inviten al hermano Edgar, porque él nomás está hablando la palabra. Y en ese momento me di cuenta, hermano, cómo operaba el diablo y el demonio. Odia la palabra de Dios. Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo me había cubierto y yo me había agarrado de la palabra, porque si esas palabras de una mujer que está en una iglesia por 20 años, una mujer que está en una iglesia congregándose, le dice esas palabras, hermano, a un joven, hermano, se le cae, se le va y se va de las cosas del Señor. Pero gloria a Dios, que Dios ya me estaba preparando a estar fuerte. Prepara a tus jóvenes a que estén fuertes en la palabra. 18 años, hermano. Ya yo había leído la palabra del Señor, hermano, de una manera como Dios, con un hambre, con una sed, con una necesidad de aprender más de Dios. Entonces Dios me empezó a levantar, un joven de 18 años, en la palabra. No tenía yo tanta instrucción de gente, hermano, sino que solo el Espíritu me empezó, solamente las predicaciones y lo poquito que aprendí en la escuela dominical, pero el Espíritu Santo me empezó a enfocarle la palabra, dijo, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Ahí está Cristo, en la palabra está Cristo, en la palabra está Cristo, en la palabra está la corrección, la instrucción, la enseñanza. Hay gente, hermano, oh, bendito su nombre, gente que yo he visto que tiene 30 años en la iglesia, y cuando tú empiezas a predicar, no saben, hermano, de lo que les estás predicando, porque nunca han leído un solo evangelio, nunca han leído una carta completa, hermano, ni las pequeñas. Y Dios me empezó a levantar y dijo, esa mujer, no le invite al hermano Edgar, porque este nomás se pone a hablar de la palabra. Entonces yo me di cuenta y dije, eso es un ataque completamente del diablo. Y como el hermano Edgar ya había leído esta palabra, será justo, juzguen ustedes. Dice, respondiéndole, les dijeron, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. Después me empecé a dar cuenta, hermano, empecé a darme cuenta que esa era una mujer instigadora, conspiradora contra los siervos de Dios, contra el pueblo del Señor. Era una mujer, hermana, de un corazón malo. Era una mujer, hermano, que siempre fue mal testimonio. Yo duré décadas y no dio buen testimonio. Después me di cuenta, hermano, que la cizaña y el trigo iban a crecer y que era necesario que así crecieran, porque yo lo empecé a leer en la palabra, pero lo empecé a ver en la vida, lo empecé a experimentar, pero gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios que yo no le hice caso a las personas y no aflojé, sino que seguí predicando su palabra. Aún, hermano, los cumpleaños, no fotos de cumpleaños, donde mi esposa cumpleaños, todavía, hermano, no estábamos casados, pero me veo yo que me sacan la foto y estoy con una Biblia agarrada en la mano, en un cumpleaños. ¿Qué andaba haciendo yo con la Biblia en un cumpleaños? Ahí en una yarda atrás, en un backyard. I have my Bible with me. Tenía mi Biblia y me di cuenta y dije, Dios mío, esas cosas te las revela el Espíritu. Estaba viendo una foto. ¿Y qué estaba haciendo yo con la Biblia? Usted se dirá, es porque ya me recordé como el Espíritu Santo, de una u otra manera, me tenía agarrado, amado a su palabra. Y por eso, hermano, no hay diablo, no hay demonio, hermano, que pueda mover al hermano Edgar a enseñarle el evangelio diferente. Por eso cuando los siervos predican su palabra, el hermano Edgar se conecta, porque conoce la palabra, porque ha sido instruido desde joven por el Espíritu Santo. Empezó a leer la palabra, empezó a meterse a la palabra a un joven de 18 años, hermano, conociendo los evangelios, las cartas de Pablo, habiendo leído la palabra ya en su plenitud completa, y regresaba otra vez y empezaba a leerlas de nuevo. Eso es lo que Dios está buscando, para que tú entiendas y no conspires, no empieces a pensar cosas que en la palabra no están.
dijeron los hermanos en esa ocasión, unos ya más viejos que yo, en el evangelio, no, dijo, vámonos hermano Edgar, vamos a hacer frijoles y chorizo con huevo en nuestra casa, a ver cómo nos sale y vamos a comer. Dije, gloria a Dios. Que había unos que eran fieles ya desde ese tiempo. Le hablé a uno de ellos el día de ayer. Dijo, vámonos hermano Edgar, nosotros nos vamos contigo. Esa noche fue una noche de oración. Ese tremendo se metió en el closet, yo me quedé en la sala. Y otro se metió en la cocina y estábamos orando. El hermano Edgar estaba instruyendo a los más viejos en el evangelio. Decía, la palabra de Dios dice en Hechos que hay que orar. ¿Sabe por qué no me quería llevar a esa señora a su casa? Porque ellas eran los que se pasaban hablando de los pastores. Eran personas que se pasaban hablando de los líderes de Dios. Eran personas que se la pasaban conspirando contra la obra de Dios. Por eso no quería llevarse al hermano Edgar a su casa, porque el hermano Edgar le iba a reprender fuertemente, le iba a decir, eso lo dice la palabra. Una señora con 20 años en el evangelio, en lugar de estar escuchando la palabra, estaba muerta en sus delitos y pecados. Y el demonio le tiene miedo a los que viven la palabra y a los que son de buen testimonio. No creo que le tiene miedo a los que predican, le tiene miedo a los que viven en santidad. Dijo, no lo traigan. A ese no. Tráiganse a los chismosos, tráiganse a los conspiradores, tráiganse a los que no leen la palabra, tráiganse a los que no pueden ayudar ni un día ni por sus hijos. Tráiganse a los que no pueden ni orar, ni 2 o 3 horas por sus hijos, aunque sea una vez a la semana, para que se arrepientan, para que se salven. Tráiganse a esos mequetrefes, tráiganse a esos sí les voy a dar de comer. Y hacía buenos burritos la señora, hermano. Pero nosotros estábamos comiendo la comida del cielo. Estábamos orando ahí, clamando al Todopoderoso. Allá el hermano de Dios fue donde se formó los cuarteles, hermano, guiando a otros jóvenes en su plenitud, hermano, ahí, y con toda la fuerza de 18 años, clamando a Dios, buscando a Dios en el Espíritu, hermano, metido en la presencia, en el poder, en el Hechos capítulo 1, versículo 8, dispuesto a morir por Cristo, para hacerle mártir del testigo, porque el Espíritu Santo, hermano, empezó a adiestrar, a leer la palabra. Que a la hora de lonche, llegaba a la hora de lonche y me desesperaba por ir a leer la palabra. Oigo mucha gente, hermano, raquítica. Tú le hablas de la palabra, no la conoce. Pero no me meter en eso, hermano. Deja, sigo lo mismo en mi predicación, hermano. Por eso, cuando Pedro y Juan hablaron con los sacerdotes y con los fariseos, se dieron cuenta que habían andado con Jesús. O sea que se va a dar cuenta la gente, se va a dar cuenta los demonios, se va a dar cuenta el mismo diablo que tú anduviste con Jesús. Pero unos en lugar de haber andado con Jesús, andaban en el baile, andaban en el nightclub, andaban con el amante, andaban haciendo, conspirando, chismeando, hablando mal de la gente, de la obra de Dios. En lugar de haber estado con Jesús, estuvieron con el diablo acostados, adulterando. Por eso la palabra de Dios dice aquí en el libro de los Hechos, que estos religiosos se dieran cuenta que ellos habían estado con Jesús. Hay gente, hermano, que se le ve en la cara con quien estuvo anoche. ¿Cómo sabe, hermano? Se le ve la cara más caída que a los muertos, porque los muertos a lo menos los maquillan. Se dieron cuenta los religiosos, exégesis del capítulo 4 de los Hechos, que habían estado con Jesús. No le predico al hermano Iván. Hermano Iván, se dieron cuenta que habían andado con Jesús cuando Moisés se subió a la montaña, cuando Moisés se subió al monte, cuando bajó, la gloria de Dios brillaba de tal manera que el pueblo se tuvo que tapar la cara, porque los que andan con Jesús a la vida traen gloria. Los que andan con Jesús se mueven en lo profético. Los que andan con Jesús tienen respaldo, tienen presencia, son portadores de la presencia del Señor. ¿Dónde está el hermano Edgar? No vino a comer con nosotros, lo extrañamos que sí. ¿Por qué? No sé por qué el hermano Edgar, no, porque la presencia que está con el hermano, ¿dónde está? Que sea, qué alegría trae
siempre está ahí con nosotros. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando Moisés se bajó de la montaña, se dieron cuenta que su rostro brillaba, hermano Víctor. Porque la gloria de Dios se muestra y se refleja. Hay gente que tiene la cara llena de amargura. ¿Por qué? Porque no estuvieron con Jesús anoche, ni ayer, ni antier, ni la semana pasada, hermana. Estuvieron con el que no es Jesús. Estuvieron con Bar Jesús. Pero había un joven, hermano Iván, que estaba al pie de la montaña. Cuando Moisés estaba arriba, había otro joven que quería ser discipulado, enseñado. Quería ser como Moisés. Quería ser un guerrero, que sea un valiente. Pero ese joven estaba a la orilla, hermano Yoman, de la montaña, porque se raspaba y se rozaba con los líderes, con los que querían servir al Señor. Oraban juntos, ayunaban juntos, andaban juntos, aprendían juntos. ¿Por qué? Porque querían ser como los líderes de impacto, de presencia, de poder, no como la señora vendedora de tacos. Gloria a Dios. Dijo el hermano, unos son guerreros y otros son panaderos. Unos son guerreros y otros son taqueros. Unos son guerreras y otras son panaderas. Se dieron cuenta que andaban con Jesús. Ya llegó el hermano. Lo extrañamos, no extrañabas al hermano. Es la presencia que estaba. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Josué seguía a Moisés al pie de la montaña. Amén, amén. Gloria a Dios. Se dieron cuenta los líderes que habían estado con Jesús. Pero ¿cómo estos, si no tienen ni estudios teológicos, empiezan a moverse en un mover tan poderoso? They didn't go to Bible Institute. No fueron al instituto bíblico, pero saben más Biblia que los que van al instituto bíblico. Hello, hay gente que iba conmigo al instituto bíblico que nada más iba por el título, pero no eran amantes, ni adoradores, ni amantes de la palabra, ni conocedores de la palabra. Porque yo ahí los checaba y decía, este no lee la palabra, este no lee la palabra, este anda mal, anda fuera de contexto. Pero como yo estaba aprendiendo, yo me metía en lo mío. Y cuando hicieron el test, hermana Marce, de 90 personas, nomás 2 lo pasamos, los que leíamos la palabra. Dijo la hermana del hermano Benjamín Paredes, una mujer muy conocedora de la palabra, muy estricta, pero glorioso. Dijo, aquí se me hace que nadie va a pasar si no estudian. Nomás pasaron 2. Dijo, vamos a hacer ese test de nuevo, dijo el hermano. Vamos a tenerle misericordia a esos 88 que no perdí este día. Por eso es necesario, hermano, que nos metamos en la palabra. Yo estaba gozoso, dijo, los que lo pasaron ya tienen que relax, chilling. Ahí tranquilos, van a echarse unos tacos. Y dejen estos que vayan a hacer su examen de nuevo. Porque cuando tomas la palabra, no te esgrabuza la palabra. Te vas a desvelar leyendo la palabra. Y dices, Señor, ¿por qué se me acaban estas horas y yo quiero más horas? Pero muchacho, acabas de venir a orar. No importa que acabo de ir a orar, Señor, yo me quedé con pilas, aunque el cuerpo a veces se levanta todo chueco, todo distorsionado, pero la palabra del Espíritu está fuerte, la presencia está fuerte de Dios, el poder de Dios está fuerte en tu vida porque amaste la palabra. La gente se va a dar cuenta, hermano, cuando un siervo de Dios estuvo con Jesús, cuando una sierva de Dios estuvo con Jesús. Se va a dar cuenta, hermano, cuando ha sido influenciado por el diablo, por los conspiradores, por las señoras taqueras, o se han sido influenciados por hombres jóvenes que buscan los cuarteles de oración de búsqueda. La palabra le dice que estos hombres fueron hombres de oración, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 del libro de los Hechos. Por eso cuando empezaron a predicar, dijeron los religiosos, ¿cómo los paramos? Si verdaderamente estos han andado con Jesús, hay señales de que Dios los respalda. ¿Cómo los paramos? Vamos a intimidarlos. Y gloria a Dios por el apóstol Pedro, que les dijo muy respetuosamente, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo cuando estoy en otro lugar, hermano,
siempre me sale el corazón de predicador y de pastor. Nunca que el pastor es el que tiene congregación, no. El pastor es el que cuida a las personas y les habla, los corrige y los enseña. Yo cuando estoy ahí sentado de repente en la mesa, empecé ahí a enseñar a unas tías y unos familiares. Me doy cuenta, digo, parece que estoy con los hermanos de la iglesia aquí enseñándoles, pero poniendo mucha atención porque lo tienen a uno por unas horas nada más. Poniendo atención para las palabras que se les está enseñando, se les está instruyendo. Dije, Señor, si yo vine a arreglarme los dientes, no vine a predicarle a estos. Decía, pues tú eres predicador. Yo lo estoy diciendo de una forma para que me entienda, hermano, que yo me gozo predicando la palabra. Pero hay gente que predica la palabra por conveniencia, hay gente que predica la palabra, hermano, por quedar bien con la gente, para que digan que anda predicando y a sus hijos no les predica. Sus hijos están perdidos, su familia está perdida. Su esposa lo quiere dejar y no les predica a su familia. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Son tan hombres, hermano, que no se congregan. No se congregan. Por eso Dios no le tiene respeto a una persona, hermano, que no busca a Dios. Porque la palabra de Dios dice, no dejaos de congregar como algunos quieren por costumbre. Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente empieza a pelear porque no conoce la palabra. Yo me encontré con la primera taquera y panadera. Y nos seguiremos encontrando taqueros y panaderos en el camino. No estoy hablando del oficio, estoy hablando en un sentido espiritual. Te vas a encontrar gente que siempre va a conspirar contra la palabra. No contra mi hermano, yo no escribí la palabra. Por eso dice la palabra del Señor, que se dieron cuenta que estos hombres habían estado con Jesús. O sea, qué importante que la gente se dé cuenta tú con quién estás, con quién duermes y con quién te levantas. ¿Quién es tu luz? ¿Quién es tu salvación? ¿Quién es tu espíritu? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es al que tú sirves? ¿Quién es al que tú adoras? ¿Quién es al que tú lees y al que tú aprendes? ¿A quién le sirves verdaderamente? Yo le sirvo a Dios. ¿Cómo le sirves? Congregándote en una iglesia nomás, pero no, ya ni se congregan. Pero con eso no es suficiente. Hay que meterte en la palabra. Hay que leer la palabra. Hay que orar. Hay que orar. Hay que orar. Qué triste es, hermano, que una mujer de 20 años no conocía la palabra de Dios. Hermano, y un joven de meses en el evangelio estaba metiéndose en la oración, en la palabra. Por eso la gente deja a Cristo. Mucha gente que tiene como 7 pastores, 8 días ha tenido. Y con el que está no es su pastor. Porque si me pidieran cartas a mí de recomendación, yo les diría la verdad. ¿Sabes qué eso hacen los pastores? Piden cartas de recomendación. ¿De dónde vienes? ¿Y dónde estabas? ¿Y usted cree que yo voy a echar mentiras? ¿Por quedar bien con usted? No. Entonces por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Que tenemos que meternos en la palabra. ¿Para qué? Para que no dejes de predicar la palabra. Para que no dejes de servirle. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Esta palabra es profética. Escúchelo. Hay familias que estaban a punto de destruirse. E hijos a punto de perderse. Escucha esta palabra. Escucha esta palabra. Hermanos, allá atrás en la última fila. Escuchen. Hay familias que están a punto de perderse. Y si nosotros nos paramos en la brecha a orar y a clamarle a Dios, grabe estas palabras y grabe la fecha. Nosotros tenemos que parar a orar, a clamar. Por eso el apóstol Pedro dijo, no podemos parar de predicar y enseñar lo que hemos visto y oído. Nuestro deseo es que gente de 18 años, de 17, de 16 se salve como nos salvamos nosotros. Pero a ver, señoras tamaleras que se van a, panaderas y taqueras que se van a interponer para que se les predique la palabra. Hubo una mujer, hermano, que se interpuso, fue esa mujer a que yo les predicara la palabra. ¿Sabes qué? Se murió un hijo de ella. Donde pudiera haber estado yo predicándole la palabra, rechazaron la palabra. Escúchelo, se murió un hijo de esa señora. Te lo voy a decir 3 veces. Se murió el hijo de esa señora porque rechazaron que Dios estaba mandando mensajeros para que les predicaran la palabra. Un joven a otro joven. ¿Quién va a tener más impacto? Un joven con un joven, hermano. Lleno del poder del Espíritu Santo de la palabra conocida. Hermano, gloria a su nombre.
Yo ayer le decía a este hombre que estaba conmigo en el cuartel, que me siguió, dije, tú has visto que he caminado con Dios íntegramente por 25 años, nunca me he apartado de la iglesia, nunca he dejado los caminos del Señor, dije, tengo un buen récord de mi vida, mi mujer me conoce, mis hermanos me conocen, han visto que yo nunca he dejado los caminos del Señor, muchos los han dejado, familiares, amigos, conocidos, han dejado los caminos del Señor, pero yo no los he dejado. Entonces escucha este consejo que te voy a dar. Y le hablé la palabra del Señor. Tú tienes un diseño del cielo, pero tú no estás caminando en el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que tú has estado en la gloria, en el mover, en los altares de poder del Espíritu Santo, de manifestación de la gloria. Y por eso le dije, tú has visto que te he dado buen testimonio. Digo, sí, pastor. Y ni siquiera soy su pastor. Dijo, te escucho, hermano. Dije, ¿te acuerdas cuando esa señora se interpuso y le dio risa? Dije, ¿te acuerdas que empezamos nosotros a comer ahí en tu casa y orar? Dijo, sí. Dije, es por eso que te digo, que tú tienes un diseño del cielo. Dios quería que estuvieras orando, que estuvieras leyendo la palabra, que fueras instruido y enseñado por hombres de Dios y que caminaras en el diseño. Por eso la palabra del Señor dice que características de la iglesia es el título. Las características de la iglesia eran hombres que no se doblegaban ante predicar la palabra. Eran hombres que dijeron, hermano, ¿a quién te voy a agradar a ti o voy a agradar a Dios? Amén. Usted quiere que lo agrade usted. ¿A quién, hermano? A Dios. ¿A quién vas a agradar? A Dios. ¿Qué dice la Biblia? A Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos los predicadores, hermanos, si me escuchan en línea, gente que se congrega en las iglesias, hay gente, hermano, que trata de agradar a los hombres antes que a Dios. No, vamos a agradar al Todopoderoso, porque el Señor nos está hablando que estas personas se dieron cuenta que estos apóstoles, que Juan y Pedro habían andado con Jesús, reconocían porque habían estado con Jesús y se maravillaban. No podían decir nada en contra, porque la señal manifiesta había sido hecha y los amenazaron e intimidaron a los apóstoles para que no predicaran en el nombre de Jesús. Siempre va a haber intimidación, siempre va a haber gente que no quiere que predique la palabra, porque el diablo quiere que nuestra familia se pierda, que nuestros hijos se pierdan, que se pierda toda la gente, si fuese posible, porque el diablo no vino sino para robar, matar y destruir, y el diablo es el padre de toda mentira. Si alguien te está hablando que tú caigas en sus redes, no caigas, porque el Señor te está hablando. Hay gente que escucha más a los hombres que a Dios, hay gente que escucha más la palabra que a Dios, y hay hombres y mujeres que tienen mal testimonio, que se han quebrado su familia, sus hogares, se han salido de las iglesias. No los escuches. Gente que tiene mal testimonio, no los escuches, que han caído una y otra vez, que no son fieles a Dios. No los escuches. Escucha la palabra de Dios. Ni a mí me escuches. Si no vivo en santidad, no me escuches. Si no lees la palabra, no me escuches. Escucha la palabra del Dios Todopoderoso. Jeremías capítulo 17. Gloria a Dios que el Señor me enseñó esta palabra a muy temprana edad. Y eso fue como un escudo alrededor de mí. Salmos capítulo 3, versículo 3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mira, hermano, a mí, yo le dije a mi esposa, mira, si tú te fueras y se fueran mis hijos, yo prefiero a Cristo. Hay hombres mandilones que si la mujer le dice no vayas a la iglesia, déjate de ir a la iglesia. Le dije, si tú me dices deja de ir a la iglesia, haz de cuenta que no me dijiste nada. Jamás voy a hacerlo. Jamás. ¿Qué base bíblica tiene? Póngale ahí, hermanos. El que ame más padre o madre, esposo o esposa, hijos e hijas más, y a mí no me merece. Y a mí, si me aman, me van a seguirme a servirle a mi Cristo. ¿Por qué? Porque a mí mi gozo y mi plenitud es Cristo, no es la gente. No es el trabajo, no es el dinero, hermana, ni la comida. Al hermano le gusta mucho comer, le gusta steak, ribeye. Amén. Miriam Well, filet mignon, que me regala un siervo que me regala filet mignon a cada rato.
pero ni el filet mignon, ni el ribeye steak, ni las vacaciones en Cancún, ni la swimming pool, ni los zapatos, ni la ropa, ni las montañas de allá, Mount Hood en Oregon. Hay gente que pone una foto para que la gente diga, ¡ay, qué cosa tan grande! No, ni una casa de lujo, jamás. A mí lo que me da vida es estar en la presencia del Señor. Es lo que me llena. Por eso la gente no me pudo entender, hermana Angie. Dicen, este está loco. Sí, sigo loco porque veme la cara. Tengo gozo en mi corazón. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mi esposa, tanto que la amo, y mis hijos me dejaren, con todo eso, Dios siempre me ha recogido. Me dejaron mis amigos cuando empecé a servirle al Señor. Me dieron la vuelta, pero gloria a Dios, aquí están uno de ellos. ¿Dónde estás, Sergio? ¿Dónde estás, Padre? Ya les solté la palabra. Aún los amigos me dejaron. Aún se apartaban a comer, pero gloria a Dios, aquí están unos de ellos. Gloria a Dios. Los primos me aislaron. Los primos me aislaron, pero qué mira. Ahí están unos. ¿Por qué? De 18 años, hermano, imagínate, estás en tu mera fuerza, pero ¿qué pasa? Ay, hermano, yo ya no voy a la iglesia porque me dijo mi amiga que ya no vaya. Mentiras del diablo. Me dijo mi amiga que te dijo Cristo. Me dijo que estuve orando intensamente. ¿Cuándo oraste intensamente? Mentiroso, mentirosa. 3 o 4 horas en ayuno y oración, y aún así, quizá no estés listo para oír la voz de Dios porque nunca habías orado tanto así. Quizá te espantes como una persona me dijo, me espanté cuando se manifestó Dios a mi vida porque no le conocía. Aún Samuel, el siervo Samuel, en la palabra de Dios, en la primera carta de Samuel, el primer libro de Samuel, dice que cuando Dios le habló, dijo Samuel, le habló, no reconoció la voz de Dios, un profeta. Y le tuvo que hablar de nuevo y no fue con el hijo, no, por supuesto, a dormir de nuevo, muchacho. Le volvió a ver otra vez y dijo, heme aquí, el hijo, no te estoy hablando yo, te está hablando Dios. Para la próxima vez que te hable, dile, heme aquí, que tu siervo escucha. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Si no lees la palabra. Por eso esta persona, las características de la iglesia primitiva del libro de los Hechos, eran personas que andaban con Jesús, eran personas que preferían servirle a Dios, eran personas que preferían servirle a Dios antes que a los hombres, preferían servir a Dios, su confianza la pusieron en Dios y no en los hombres. ¡Aleluya! Cristo y gloria, Padre, por tu palabra, que a mí me curaste de espanto, me curaste, me cubriste de tanta gente, me curaste de la taquera y la tamalera y del tamalero, hermano. Yo había gente que se la pasaba más en el baño, hermano, que en los servicios. Yo decía, este playa, te está la mano de la vejiga o te pasa. Nomás empezaban los predicados a predicar y salía orinadera, una allá al baño, al baño, al baño. Gente que estaba, dije, ¿qué pasa, Señor, con esta gente? Si yo veo en tu palabra que había gente 3 horas parados, llorando, escuchando la palabra. En el libro de Esdras, vea, en 3 horas ahí la gente clamando. Yo veo gente apasionada. Esta no es la iglesia de Dios. Es que este hombre ahí nomás se la pasa en el baño metido. Hay gente que se la pasaba allá atrás. Empezaban allá atrás, hermano, que irreverencia, que Señor. Pero yo estoy leyendo otra cosa. Esta gente no está viviendo su palabra. Yo veo gente que estaba orando, gente que veía visiones, gente como Pedro que estaba en un éxtasis, en un mover, en una gloria. Ángeles se desaparecían, veían la gloria de Dios, Padre. Yo veo gente que oraba por los enfermos y sanaban. Yo veo gente que se movía del Espíritu. Yo veo gente como Esteban, que su rostro era como el de un ángel, no como el de un demonio. Hay gente que en su cara se le ve la pesadez, el pecado, la tristeza, la miseria. Yo veía a Esteban lleno de gloria al alabarse con un poder en la Biblia. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta si no lo lees? Y el hermano aprendió en el capítulo 7, versículo 5 de Jeremías. Ve a ver qué está ahí, hermano. Yo ya voy a terminar, hermano, porque traigo poca voz. Traigo mucha predicación, pero poca voz. Porque hay que orar para predicar. Hay que ayunar para predicar. Hay que orar para predicar y ayunar. Hay que buscar a Dios. ¿Dónde es el ayuno? Pues de Cristo. Amén. Hay gente que te pelea el ayuno, pero no te pelea el chisme. Nunca se paró, hermano. ¿Dónde dice que no debo chismear? Ah, véngase, mi hermosa hermano y hermana en Cristo, para decirte que los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Nunca te pelean el chisme ni la mentira tampoco, hermano Víctor.
Las maldiciones, nunca he escuchado a alguien que me diga decir dónde dice que los maldicientes no están a los cielos. Pero ¿sabe qué me han cuestionado, hermano Yolman? ¿Por qué ayunamos? ¿De dónde vendrá esa pregunta, hermano Rubén? ¿Por qué se enojará? ¿Quién se enojará porque ayunamos? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué les dije a ustedes, hermano Rubén, cuando había unos ataques del enemigo, unos jóvenes, qué se pusieran a hacer? A orar. No les dije a chismearla, ni a pelear. ¿Qué les dije, hermano? A orar y ayudar. Porque este género no sale si con ayuno y oración. Pero si alguien no conoce la palabra, dice, pues llévelo con el psicólogo a ver qué pasa. Vaya. 17:5. ¿Qué dice, hermano? Ahí las hermanas, 17:5. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dice? Maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre. Y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esto se lo voy a poner en otra versión más suave para usted, para que la entienda. ¿Verdad? Dice el más moderno, hermano. Dice la palabra del Señor así. Dice, yo, el Dios de Israel, declaro, maldito es quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Hay que esperarme. Ahí, padre, ya bajo un fax. Los espíritus, cuando un hombre es limpio en su vida y dice que los demonios se van a lugares secos. No, esto es profético, hermano. Esto es profético, hermano. ¿Quién se está conectando con esta palabra? Dice la palabra del Señor, te voy a predicar aquí, hermano, que se van demonios a los lugares secos, a los lugares áridos. Y dice que si esa persona no se llena, hermano Johan, si no se llena, vienen 7 demonios peores de los que tenía. Si tenías demonios de fornicación, vienen 7 peores de fornicación, de adulterio, de chisme, de pleito. Que andabas con hombres que no eran tus esposos y te estabas acostando con ellos, vienen 7 demonios peores que esos demonios en los cuales estaban. Pero si había un espíritu de homosexualidad, vienen 7 demonios peores. Dice, si no te llenas, hermano, búscamelo ahí póngalo. Entonces dice la palabra de Dios que los demonios andan en lugares secos. Y se meten en lugares secos, pero vuelven a la casa donde antes habitaban, dijo el Señor Jesús, y vienen a buscar, si era un espíritu de borrachera, vienen a buscarte de drogas, y vienen 7 peores. Antes hacían marihuana, hoy vienen de cocaína, hoy vienen de fentanilo, vienen de tanta cosa, tanta droga, vienen a buscar ese lugar. Y si ese lugar no está lleno del Espíritu Santo, hermano Rubén, ¿qué va a pasar? Van a venir 7 y se meten en la persona. Por eso la palabra del Señor dice que el que confía en sí mismo va a estar en lugares áridos y lugares secos. Y los demonios están en lugares áridos y en lugares secos, en los desiertos de la inmundicia y de la maldad. Ahí se mueven los demonios, hermano Iván. Por eso hay que llenarse del Espíritu Santo. Porque vienen 7 peores de los que nos controlaban en el mundo. 7 demonios de orgullo peores. Si yo duraba 1 año sin hablarle a la gente, van a venir 7 años, 10 años sin hablar a la gente. 7 años de rencor, de miseria, de adulterio, de tanta cosa. Por eso dice la palabra del Señor que van a venir 7 peores si no nos llenamos de la presencia del poder del Espíritu Santo. Si tu hijo se estaba muriendo, se va a acabar de morir. ¿Por qué? Porque vienen 7 demonios peores de los que estaban utilizando, queriendo agarrar a tu familia. Yo me estoy predicando la palabra de Dios. Dice la palabra, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice, entonces volveré a mi casa de donde salí cuando llega y la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá. Mateo 12:45. Oh Dios, qué bendiciones son estas pantallas ya, oh Dios. Padre Santo. Dice que el que confía en sí mismo va a andar en lugares secos. ¿Quién anda en lugares secos? Predíquese a sí mismo, hermano. Hoy tiene la oportunidad. ¿Quién anda en lugares secos?
Los demonios andan en lugares secos de sequedad. Por eso no hay vida espiritual en la persona. Está muerto. Pero dice la palabra de Dios que no hay vida. Dice la palabra de Dios que no hay vida. Por eso el apóstol Pedro entendió las características de la iglesia. Era primero confiar en Dios ante todas las cosas. Por eso el apóstol Pedro no quiso confiar ni en los líderes religiosos que estaban dando mal testimonio. Confíe en los hombres de Dios, claro, que viven una vida apartada para Dios, una vida en santidad, no aquel chismoso, no aquel hostigador, peleonero, que te está llevando, hermano, que te ha peleado 2 o 3 veces. No escuche la voz del diablo, escuche la voz de Dios. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Jeremías 17:5 dice así. Son como espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua. ¿Quién es el agua viva? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy. Ay, hermano, yo no sé, hermano. Si no me iba a predicar, no voy a... Pero ¿qué dijo? Yo soy. El que tiene sed, venga, y yo le daré. Entonces, que no podrán gustar del agua viva. ¿Por qué? Porque confían en sí mismos. ¿Por qué? Porque han confiado. ¿Sabe qué es confiar en el brazo? Confiar en los demás. Confía en la palabra, ponga su vida en la palabra. Y si hay un hombre o mujer que sirven a Dios, obedecen a Dios, pues está bien, confíe porque confían ellos en la palabra. Pero un hijo del diablo, hermano, te va a llevar junto con él. Mano, si tú estás viendo que está destruyendo, ¿para qué te metes ahí? Mire, yo cuando estaba en el mundo de la construcción, yo quería aprender a poner azulejo, pero yo quería andar con los mejores. Yo no quería andar con los rascuachos. Quería andar con esos rascuachos. Yo le pedí a Dios, en ese momento ya le servía a Dios, dije, Señor, ponme con los mejores. Yo no quiero andar con esos rascuachos. Y el Señor me puso con los mejores. Yo ya empecé a aprender. Amén. Gloria a Dios. Y ponme con los mejores. Yo no quiero ponerme con los más rascuachos. En las cosas de Dios viene siendo lo mismo. Dile a Dios andar con los mejores, que le sirven a Dios, que aman a Dios, que tienen gozo y paz, que su conversación es la palabra, no el chisme, no las mentiras. Hay gente que le encanta, hay gente que dice, a ver, dice que el chisme es como el dulce, son como bocadillos el chisme. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de los chismosos también? Que son como sicarios. ¿Sabe qué es sicarios? Sicarios viene de la palabra de latín, del griego asesinos. Por eso no confíe, hermano, en usted mismo. A veces hasta nuestra mente dice, ay, Padre Santo, oh my God. Dice, no, tranquilo, Edgar. Muévete en el espíritu, ok. Gracias, Padre Santo. Mándale un mensajito a fulano, pero no traigo ganas de mandárselo, Señor. No, mándaselo para que se cumpla la justicia del cielo, ok. Ay, gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Espíritu Santo. Porque es mejor confiar en la palabra que nosotros. Mándale mensaje, perdónalo, Señor, pero es que ahorita como que no traigo muchas ganas para disculparlo porque hablaron de mí, pero la palabra les dice, perdónalos. Ok, gracias, Padre. Sí, Señor, yo los perdono. Haz todo por ellos, Padre, ayúdalos, sácalos de esa miseria espiritual, Padre Santo. Bendito Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Si yo hubiera confiado en mis sentimientos, yo le hubiera echado pleito a la señora tamalera ese día. Yo tan pleitita que era, hermano. Y a sus hijos. Pero no, yo confío en Dios y en su palabra. Y yo me puse a orar, a clamar y a leer su palabra. Viera qué festín nos dimos ese día con los hermanos de Honduras, una crema hondureña que sacaron y una maigá, unos frijolitos, comimos como reyes, porque ya habíamos orado, buscado la presencia del Señor y estamos ahí presentes en la presencia de Dios y en la gloria. Por eso la palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre y que confía en los demás, expone su carne por brazos, confía en los demás, dice, por su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto,
tierra despoblada y deshabitada. Por eso Pedro y Juan dijeron, no, vamos a confiar en Dios, que no vamos a confiar más en Dios que en ustedes. No vamos a confiar primero en Dios, juzguen ustedes. Si es mejor confiar en mis sentimientos, a veces tus sentimientos van si no prediques ahorita para él. Y el Espíritu Santo te dice, Padre, levántate, haz el trabajo de Dios. El Espíritu Santo es la gloria. Tú eres marcado con la presencia de Dios. El poder, el testimonio, 25 años sirviéndole al Señor con integridad. Nunca salimos de las iglesias, nunca hemos dejado, hermano, los caminos, nunca hemos dejado. ¿Por qué? Porque Dios marca a los que son leales. Fe es lealtad, fe es confianza, fe es fidelidad en el hebreo, y en el griego la palabra fe significa fidelidad, confianza, lealtad. Aleluya. Yo me guardo de los que dejan el camino atrás, de los que dejan el camino del Señor. Digo, estos fueron traicioneros a mi Cristo, porque dejaron el camino, dejaron a quien tanto los amó, dejaron al que dio su vida en la cruz del Calvario, le clavaron sus manos, le clavaron sus pies, le pusieron una corona de espina y le entregaron su vida al diablo, al pecado. Están ahí en los caminos del maldad, se regresaron al mundo, no amaron a mi Cristo, lo abandonaron, lo vieron en la Biblia que Él dio su vida, su sangre por ellos y no les importó. Yo tengo pocos amigos, hermano. Tengo miles de conocidos en mi teléfono. Contados con mis manos. Amigos. Aparte de mis hermanos en sangre. Tengo amigos como unos 2. Tenía 3. Y uno no pasó la prueba de los 10 años, hermano Sergio. Sacó el colmillo a los 10. Mi prueba era 20 años para que fuera un amigo verdadero mío. Pero si falla y se redimir, gloria a Dios, lo recibimos, pero tiene que redimirse. Usted no quiere a gente desleal de parte suya. David trajo a un ejército, a los valientes de David, eso que decía que no eran hombres desleales. Una vez David dijo, yo deseara beber del agua de ese pozo. Y se fueron entre el campamento del enemigo, unos valientes, unos cuantitos, y le trajeron agua a David. Cuando David ve el agua, dice, no me la voy a tomar, porque estos arriesgaron su vida por mí. Entonces están aquí, hermano. Me quiero estar más allá. Pero bueno, yo ya voy a terminar porque tengo que ir a una graduación. Y usted lo ve en otro mundo. Y dijo, yo no voy a beber esa agua porque estos hombres arriesgaron su vida leales al rey David. Le ofreció el sacrificio a Dios, esa agua. Yo le dije a mi esposa, si tú no estás leal conmigo, vas del lado mío, de nada sirve. Venga, esposa. Tú vas a seguirme hasta la muerte, yo te voy a seguir hasta la muerte. Yo voy a pelear como un león. Si mis hijos, yo le dije al hermano Sergio una vez, hermano, hace años, no sé si te acuerdas. Si mis hijos cuando yo esté viejo no me dan un taco de comida y no me honran, ¿qué te dije, hermano Sergio? No tuve hijos. Si los que me dicen que me aman me dejan a la mitad del camino, no son mis amigos. No es necesario entender, hermano, que Dios busca fidelidad de los mortales también. Amén. Él hubo gente, hermano, que Él busca, y si te alejas, llora amargamente como Pedro, porque te restituye al Señor. Pero hay que llorar amargamente, hay que arrepentirse de polvo y en ceniza. Yo le voy a soltar una clave aquí, hermano, y con eso voy terminando. Si usted, hermano, es desleal, va a perder el respeto hasta de la gente más cercana que está a su lado. Y la gente va a decir, estas personas desleal. Porque en los momentos más difíciles, hermano Jorman, ahí es donde están los amigos. Yo he estado con personas, hermano, que han estado en los momentos más difíciles y he estado ahí. En los hospitales y en los funerales, es donde se ven muchos amigos, en las cárceles. No creas que los que andan echando cerveza contigo y parra, hermano, son los primeros que te dejan.
No crees que son los que andan echando chismes, de momento que los hagas enojar te regañan, ya te han regañado y te han estrujado varias veces y tú lo sabes. Te han comido casi vivos. Pero hay otros que no, siempre están contigo. Entonces la palabra de Dios nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabes qué, hermano Iván? El apóstol Pedro sabía esa palabra. Por eso le digo, juzguen, hermanos. Juzguen. Juzguen, por favor. Si es mejor obedecer a los hombres o a Dios. Ustedes conocen la palabra Jeremías 17, 5, 6. Que es mejor confiar en Dios que aún en nosotros mismos, porque el apóstol Pedro en una ocasión le dijo a Cristo, no vayas a la cruz, no te acontezca tal cosa, Señor, le dijo Pedro. Y dijo el Señor Jesús, apártate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de arriba y las pones en las de la tierra? Pones la mira allá arriba. Aún el propio Pedro fue arrepentido, él entendió que maldito el hombre que confiaba en el hombre. Aún él entendió que maldito el hombre que confiaba en sí mismo. Hasta si nosotros confiamos en nosotros mismos y vamos en contra de la palabra de Dios, vamos a perder. Vamos a ser como la retama en el desierto, hermano. Mis pensamientos y mis sentimientos me están diciendo que ahorita haga esto, maldito el hombre que confía en el hombre. Mejor di la palabra de Dios, dice esto. Dice la palabra de Dios que siga adelante, que siga sirviendo al Señor. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque yo estaré contigo. El Señor tu Dios estará contigo. Dios te dice, mira que te manda, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas, que no desmayes, que no dejes los caminos del Señor, que no te alejes. Es el Dios de los valientes, no el Dios de los cobardes. Póngale ahí, hermano, que dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos, los que dejan los caminos del Señor de ella, no entrarán al reino de los cielos. Es Dios de los valientes, porque el cielo es su evidencia y solamente los valientes la relatan. Por eso Pedro dijo, no me voy a acobardar, ya me acobardé la otra vez. Ya negué a Jesús 3 veces. Ya no me tocaré esta. Ahorita estoy dispuesto a dar la vida por él. Y así pasa, hermano, nos acobardamos, no se preocupe. Pero llega un punto de gloria y de poder que estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. Esto no es para que no se entristezca, hermano. Si usted negó a Jesús 3 veces, arrepiéntase en polvo y en ceniza y sírvele de todo corazón. Pero si no se arrepiente y sigue igual, no va a ser de los valientes. Por eso el apóstol Pedro, características de la iglesia primitiva eran hombres que no se doblaban ante nadie. ¿Usted quiere que le enseñe Juan 3:16? Aquí está. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero esta es la condenación. Versículo 17. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque los hombres se acobardaron y amaron más al cobarde del enemigo que traicionó a mi Cristo. ¿Quién cree que fue de los primeros que traicionaron? En el cielo. No está, que está aquí, no está listo para eso. No está listo usted para eso. ¿Quiénes son los que traicionan? El enemigo. ¿Quién fue el que conspiró y engañó una tercera parte de los ángeles del cielo? No creo que a Cristo no le pasó, hermano. Hasta en el cielo pasan cosas. Porque son libres, los ángeles son libres de tomar decisiones. Dice que engañaron la tercera parte de los ángeles, de los seres celestiales, y cayeron. Él fue el que se reveló. Entonces dijo Pedro, no, yo sigo predicando tu palabra, Señor, ya te negué 3 veces, ahorita no le aflojo ni por nada, ni por nadie.
Por eso cuando Pedro se levanta a predicar la palabra del Señor, características de la iglesia primitiva, que es el título, 3,000 personas se rindieron a Cristo. Y luego después 5,000 personas se rindieron a Cristo. Yo sigo para la otra clase con esta predicación, para otra enseñanza. Dice que la iglesia de Dios da fruto. La característica de la iglesia de Dios es que va a dar fruto, y buen fruto. Se va a ver en su fruto, en su caminar, en su vida, en qué es lo que habla, qué es lo que piensa, qué es lo que dice, cómo está su casa, cómo está su familia. Va a haber fruto. La gente se tiene que entregar a Cristo, se tiene que convertir en tu casa, en tu familia. Pero nosotros tenemos que hacer el trabajo. Pedro dijo: voy a seguir predicando, no me voy a callar. Es mejor obedecer a Dios que a estos mortales. Aleluya. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero la palabra de Dios dice en el 6 y 7 en adelante, dice en el 7, dice: bienaventurado el varón que puso a Dios por su confianza. Bienaventurado el hombre y mujer que confían en Dios, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto todo el año, vendrán fruto, estarán arraigados con el Todopoderoso. Vendrá la sequía, vendrán las aflicciones, vendrán problemas, vendrá hasta la enfermedad, pero van a estar firmes, fuertes, agarrados. Mire la cara hermosa. ¿Por qué? Porque hay gozo en el Cristo de la gloria. Dele la cara a la gente que no está agarrada de Cristo, désela, véala y va a ver, se va a dar cuenta que hay tristeza, hay pasividad, hay miseria espiritual. No es un árbol verde que tiene hojas verdes, es un árbol seco que no está agarrado de la raíz del agua, y el agua es Cristo. ¿Sabe qué me da más tristeza? Padre Santo. ¿Sabes qué me da más tristeza, hermano? En estos 25 años que tengo caminando con el Señor, que hay gente, hermano, que tiene 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio y no crecen, porque no han hecho raíces en Cristo. Siguen igual o peor que como empezaron. Pedro le falló al Señor, pero se arrepintió y lloró amargamente. Hay gente que nunca ha llorado amargamente en arrepentimiento. No crecen. ¿Qué pasó con esta persona? Es el mismo pastor que alimenta al hermano Iván. Es el mismo pastor que está alimentando a John. Pero ¿por qué es el mismo pastor que está alimentando a este y este no crece? Estos ya están levantándose a servir, a orar, a ayunar, a buscar. ¿Qué pasa con este? No crece. No se ha arraizado en Cristo, en la palabra, ni en las aguas del Espíritu. ¿Qué pasó? Si el hermano Adrián le predicó a otros y nos predicó a nosotros también, ¿por qué salieron predicadores? ¿Y por qué unos andan ahorita echando cheve, cerveza, coca, marihuana y toda la cosa? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Porque confiaron en ellos mismos y no pusieron su confianza en Dios. ¿Por qué salieron músicos adoradores? ¿Por qué salió el hermano Edgar a adorar, a alabar al Señor? ¿Y por qué unos que empezaron dejaron hasta sus instrumentos? Lo dejaron tirados ahí. Es el mismo predicador, es el mismo Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es el corazón, la tierra, el corazón. La semilla se les plantó, estaban conmigo, gloria a Dios, aleluya. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo no estaba así. ¿Qué es eso? Hermano, lea ahorita, lea Filipenses 4:4. Búsquenlo en su Biblia, búsquenlo. Hermano, pero yo no me gozo porque Dios quiere perdonarte tus pecados, arrepentidos y convertidos para que vengan el Señor tiempos de refrigerio, dijo el apóstol Pedro. Miren las características de la iglesia, es esta también, hermano. Este es el título, características de la iglesia, es un pueblo gozoso. Pregúntenle a los siervos ayer, hermano, hubo una predicación de 2 horas ayer, en la madrugada. ¿Por qué? Yo le dije, ya déjenme ir, porque ustedes me están sacando la predicación a fuerzas. Ven los corazones, hermano. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano?
Es una característica de la... A ver, véase usted mismo, hermano. A ver si tiene esa característica. ¿Qué dice la palabra, hermano? Dios mío, Padre Santo. Vamos a orar, hermano. Cuando estamos en la noche de oración, hermano Iván, apúntale, vamos a orar para que la gente lea la palabra. Hay gente religiosa que no se sienta en las bancas, no hay la palabra ni nada, hermano. No va bien a tomar café, a comer pan y se va, no conoce la palabra de Dios, está explicando la palabra y dice, ¿a qué hora va a terminar este para irme a tomar café o irme allá para chismear? Mira, hermano, yo le voy a ser sincero. Tenemos que predicar la palabra. Pedro les dijo, yo no puedo agradarlos a ustedes, tengo que agradar a Dios. Yo tengo que predicar la palabra porque hay 5,000, hay 4,000 que están esperando convertirse. Si yo les hago caso a ustedes, esos se van a perderme esos 9,000. Tengo que predicarle esos 9,000. Si usted no quiere la predicación, a ellos, si no la quisieron, no se preocupen, esos 9,000 la van a querer. Y Pedro siguió predicando la palabra. Dios lo bendiga a los que están escuchando. Busca la palabra, busca a Cristo. Busca a Él porque Él es el único que te puede salvar. Si tú estás en una iglesia y tú no caminas en las características de la iglesia primitiva, entonces no estás conforme el diseño de Dios. Dios quiere que camines en el diseño, que sean hombres que no se doblen ante nada, ante nadie. Si alguien te quiere impedir servirle a Dios, no lo permitas. No permitas. Si es tu mujer, si es tu marido, si son tus hijos, no permitas. Tú sírvele a Dios. Pues sírvele a Dios primero, antes que a los hombres, y ama a tu familia, ama a tus hijos, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa, pero ama a Dios primeramente ante todas las cosas. Es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, hermano. Es que nomás quiero amarlo 30% a Dios y 70% a mi hijo. Dios le bendiga, hermanos, que lo están escuchando. Los mandamientos del Señor da. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Si tú te arrepientes, el Señor te ama. No quiere que te pierdas, sino que vengas al arrepentimiento. Dios vino a buscar a los pecadores, pero para que se arrepientan. Dios le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie pudo tirarla porque no estaba libre de pecado. Pero si hubiese estaba uno ahí, Jesús podía tirarle la piedra. Pero Jesús le dijo, mira, no te la voy a tirar, pero vete y ya no sigas pecando. Dios los bendiga, hermanos. Cristo los ama. Gloria a Dios.